Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Un gran abrazo fraterno desde la República de Chile para los pastores Macías, para mi hermano Manuel, pastor, para su esposa, para sus hijos, para la congregación. Me alegro enormemente y un abrazo fraterno enorme para ustedes allá en ese hermoso lugar de Ibagué, en Colombia, donde Dios me permitió hace unos años poder estar compartiendo palabras del Señor durante ya casi un mes que estuvimos allá junto a nuestro hermano José Luis. Así que un gran abrazo, hermosos recuerdos de cada uno de ustedes, de las familias que nos recibieron, de los cultos que estuvimos, del trabajo evangelístico de cada uno de ustedes. Tengo un hermoso recuerdo aquí en mi corazón. Y cuando el pastor Manuel me pidió poder compartir una palabra para este domingo en la congregación en Ibagué, por supuesto que me alegré enormemente. Hace mucho tiempo que tenemos ofrecido un viaje nuevamente a Colombia. Ahora veremos cuando Dios lo determine, por razones principalmente de salud, que no había podido o no he podido viajar a Colombia para estar junto a ustedes, pero ya Dios tendrá su tiempo. Y si no es aquí, por supuesto que estaremos mejor que nunca en el reino de los cielos compartiendo con nuestro Padre Celestial, ¿no? Así que un enorme, insisto, un enorme abrazo de bendiciones para cada uno de ustedes y gozarme en el Señor de que Dios está con ustedes, que el trabajo siga adelante, que eso es lo principal. La obra del Señor debe seguir adelante día a día, ¿cierto? Luchando, entregando lo mejor de cada uno de nosotros delante del Señor. Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, de bondad, que día a día Él nos otorga un nuevo día para bendecir y para trabajar. Así que un gran abrazo para ustedes, un gran abrazo para cada familia, para cada hermano que ha sido añadido a la obra en el trabajo de la iglesia en Ibagué. Así que, qué mejor que un gran abrazo. No importa las distancias, no importa el tiempo. Dios es Dios de la distancia y Dios de los tiempos, y Él tiene todo bajo control. Así que desde ya un gran abrazo de mi familia, de mi esposa Silvia, de mis hijos, de mi nieta. Ahora tengo nieta, así que una gran saludo y abrazo fraterno de ellos también para esa hermosa tierra. Bueno, entendemos, ¿cierto?, que estamos en un tiempo especial, en un tiempo diferente, un tiempo que nos pilló de improviso, de golpe, ¿cierto? Y nos trajo a poder estar en un tiempo de confinamiento, en un tiempo donde no podemos tener las libertades que teníamos, que estábamos acostumbrados cada día a poder desarrollar nuestras actividades, salir, llevar mensaje, ir a hacer esto, visitar a algún hermano o nuestra familia, o simplemente el diario vivir, el diario transitar de la vida cotidiana en nuestras comunidades. Pero Dios siempre tiene un porqué, Dios siempre tiene un porqué, y eso jamás debemos olvidarlo, que el Señor tiene un porqué para todas las cosas en nuestra vida. Pero hoy se me ha pedido compartir una palabra del Señor, una palabra que pueda inspirarnos, que nos pueda levantarnos. Y lo maravilloso es que no importa la tierra que estemos, no importa la cultura que estemos o el lugar geográfico donde nos encontremos, lo maravilloso es saber que tenemos un Dios que reina sobre la tierra, que es un Dios universal, un Dios que además, dentro de sus cualidades y características, ¿cierto?, es un Dios que es omnipresente. Así que tanto está con nosotros aquí en Chile, ¿cierto?, también está con el Día del Señor como día domingo, también lo está en Colombia. Y también en Ibagué, por supuesto, como aquí en la ciudad de La Ligua, en la República de Chile. Así que quienes no me conocen, un gran abrazo. Para quienes ya tuve contacto, he tenido contacto todavía, porque sigo teniendo estrecho contacto con ustedes o con grupos de ustedes allá en Colombia. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que esta palabra pueda llegar como día domingo, día del Señor, pueda llegar a sus corazones y a todos los que puedan escuchar este mensaje también. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad.
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, tiene estos tópicos tan maravillosos, Señor, que son inspiradores, que nos levantan, que nos fortalecen. Son, Señor, muestra y señal de este Dios vivo que nos da la fuerza cuando la requerimos, Señor, que nos levanta cuando, Señor, más lo necesitamos, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y como hoy, Señor, queremos, Señor, tanto alabarte, glorificarte, bendecirte, adorarte, pero también queremos ser ministrados, queremos ser alimentados por tu palabra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por la libertad que aun cuando, Señor, esté coartada por, Señor, esta pandemia, Señor, tú nos das libertad en el Espíritu, Señor. Como tu palabra nos enseña, si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias porque tú, Jesucristo, nos diste esa libertad. Padre, bendice tu palabra. Señor, renueva nuestra mente, háblanos. Señor, que sea abierto nuestro pensar, nuestro interior, nuestro espíritu, para que tu palabra pueda llegar y cavar en lo más profundo de nuestro ser. Bendice a los pastores, bendice a cada hermano, hermana, niño, adolescente y joven que escuche tu palabra hoy, ahí en esa hermosa ciudad de Ibagué, y donde quiera que este mensaje sea escuchado y recibido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, qué maravilloso saber que Dios es un Dios fiel, ¿cierto? Y por eso es que hoy quiero conversarles, hablarles, que podamos, qué maravilloso poder darnos cuenta que la palabra no es algo solamente religioso, místico, ¿no? Sino que la palabra es aquello que nos inspira a seguir adelante. Es la voz de Dios, es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios que se expresa a través de la palabra, a través de la Biblia, para beneficio, para fortalecimiento, para dirección, para exhortación de nuestra vida. Así que qué maravilloso poder tener esta convicción en nuestra vida. Y además tener la convicción que aún en medio, ¿cierto? Como comentábamos, de esta pandemia que tanto en Colombia, no sé, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa o en Chile, ¿cierto? Está el mismo sentir en miles y en millones de personas, ¿cierto? Temor, angustia, opresión, ¿cierto? Están desconsolados, desesperanzados, y es por eso que la iglesia está mandada hoy en día a poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de fortalecimiento, un mensaje cargado, incentivado a la libertad, que sintamos libertad, que podamos confiar en que Dios no nos ha dejado solos, el poder entender que Él no quiere que tú ni yo sintamos temor, que no tengamos temor, que tengamos la certeza de que Él nos quiere ayudar, que Él está dispuesto, pendiente, deseoso de poder ayudarnos. La palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 41, el verso 10 al 13, dice de esta forma: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Está escuchando? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El verso 11 dice: he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán, ¿cierto?, los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada. Sigue hablando el profeta Isaías. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová, qué maravilloso el verso 13, ¿no? Porque yo Jehová, escuche bien, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vuelvo a leer el verso 13 del libro de Isaías, el capítulo 41. Es un texto, es un párrafo de la Biblia que es tan inspirador, es tan fortalecedor, porque Isaías tampoco lo estaba pasando bien, ¿no?
Isaías tampoco, era un tiempo de gloria lo que estaba viviendo, pero aún en medio también de sus momentos difíciles, también el profeta le dice, porque recibes de Dios lo que queremos transmitirte en este día, ¿cierto? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y mire lo que esto encierra, porque yo, Jehová, usted entiende que el término Jehová es un término compuesto, ¿cierto? Que es tremendo, es un Dios, habla del poder, de la autoridad, de la omnipresencia de Dios. Yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué maravilloso es aprender a confiar en las promesas de Dios. Se entiende que independientemente del país, independientemente de la cultura, independientemente de los gobiernos, independientemente, incluso hoy, nos atrevemos a decir que independientemente incluso de los recursos que usted y yo podamos tener o quienes puedan ostentar, este virus, esta enfermedad, esta pandemia, este COVID-19, ¿cierto? No hace distinción de cuántos recursos puedas tener o no, de cuántos estudios puedas tener o no, de cuánto acceso político puedas tener o no, o acceso financiero puedas tener o no. O sea, te tomó el virus y vienes a ser uno más, un número más de la lista de todos los contagiados. Y ahí viene todo un protocolo que internacionalmente hay que seguir, ¿cierto? Está el problema de la ventilación mecánica, está el problema de los pulmones, está el problema de la infección en los riñones, y etcétera, en todo el cuerpo, ¿cierto? Pueden haber consecuencias, puedes salir libre, puedes morir. O sea, ahí no hace contemplación de cuánto tú puedas quizás haber resguardado, ostentado, mantenido, sino que venimos a ser todos iguales. Y qué maravilloso es saber que ante Dios somos iguales y que el Señor tiene la particularidad de amarnos con amor, dice, entrañable, tanto para ti como para mí. Lo maravilloso es aprender a confiar en las promesas del Señor. Cuando no aprendemos a confiar, tenemos o por desinformación, o cuando no confiamos en las promesas del Señor, principalmente pasa porque tenemos desinformación, y esa desinformación pasa única y exclusivamente porque no hemos leído, porque no dedicamos tiempo a la palabra de Dios, donde encontramos más de 6.000, 7.000 promesas entregadas para ti y para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mi matrimonio, para mi finanza, para mi cuerpo, para mi mente, para mi comunidad, para la naturaleza, etcétera. Dios es un Dios fiel. Y ahí nace la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos desesperamos, ¿cierto? Tanto en el sufrimiento. Y es una realidad. Hace unos días atrás, yo todos los días estoy entregando palabra a través de las diferentes redes, ¿cierto? Y por supuesto internamente a nuestra comunidad. Y a otras comunidades. Y ahí es donde tenemos que estar dando ánimo, y es donde también escuchamos, ¿cierto? Nos retroalimentamos, como te doy ánimo, como recibo ánimo, como también a veces puedo estar muy triste, como también recibo y percibo la tristeza de nuestros hermanos en las diferentes comunidades en las cuales podemos tener contacto. Y encontramos desesperanza, mucho que me dicen, qué tremendo. Me recuerdo ayer escuchar a un hermano pedirme oración, un hombre muy humilde, un hombre muy, muy humilde, un agricultor, un hombre que se dializa, un hombre que tiene en su cuerpo las marcas de las agujas de la máquina que tiene que estar día por medio, un hombre con sus manos agrietadas por el campo, por el frío, por la calor, por la falta de agua. Decirme, pastor, por favor, ayúdeme a orar porque perdí toda mi siembra. Sus papas las perdió todas por la falta de agua en un tiempo, ahora por el hielo, por los fríos. Y es ahí donde uno de repente escucha con ese tenor, ¿no?, de sufrimiento y por supuesto de desesperanza.
quizás con un tono de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo? Quizás estaba esperanzado en poder sacar esta cantidad de vegetales para poder venderlo y así poder solventar algunos gastos, pero todo se perdió. Y entonces ahí en medio de la desesperanza viene también el sufrir, porque estoy pensando constantemente en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y quizás te sucede a ti en este momento. ¿Por qué se nos olvida muchas veces que Dios nos invita a confiar en Él? ¿Cuántas veces hemos pasado problemas de enfermedades, ¿cierto? Donde Dios quizás nos ha sanado el dolor, donde Dios ha provisto en la economía, donde Dios nos ha sacado de la soledad, de deudas, donde hemos visto la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. ¿Y por qué ahora, en estos días, cierto, de crisis, se nos olvida que tenemos a este Dios bueno, lleno de misericordia, que nos busca, que nos ama, que no nos va a dejar perecer jamás? Es un Dios maravilloso, es un Dios fortalecedor, es un Dios que nos ama con tanto amor, tanto fue su amor, querido amigo, querido hermano, que fue capaz de enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos libertad. En Mateo capítulo 5, el verso 45, Mateo 5, 45, si lo quieres buscar, por favor, Mateo 5, 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este es el Dios de misericordia que nos ama, que nos cuida, que está deseoso de bendecirte, de levantarte, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa la economía muy desastrosa que puedas estar viviendo o desesperanzadora que puedas estar viviendo. No importa que quizás estuviste en contacto con alguien con el COVID o supiste de un vecino, en tu comunidad hay alguien, o las noticias que están dando continuamente nos dan simplemente cada día malas noticias y malas noticias y malas noticias. Hoy día por la mañana hablaba con un pastor de Uruguay. Y este pastor de Uruguay me decía que estaban un tanto desesperados en Uruguay porque estaban dando ya las órdenes, una nueva forma para poder empezar a hacer reuniones en Uruguay. Ustedes saben que Uruguay ha sido uno de los países con menor contagio, debido también a que ellos tomaron resguardo bastante estricto en esta pandemia. Y la iglesia se organizó y ya hoy hay un nuevo protocolo para que la iglesia vuelvan a retomar los cultos presenciales. Pero también el gobierno aprovechó para poner ciertas normas que de alguna forma estrangulan un poco el poder también llevar el mensaje a otros. Y había un poco de desesperanza y hablaban de los códigos, de la ley. Y decía, mira, confiemos, Dios tiene un porqué. Y aun cuando de repente escuchamos voces de que parece que de allá y que parece que en internet dijeron tal cosa y que en el YouTube dijeron acá y que en Instagram dijeron esta cosa acá y que parece que todo esto, claro, entendemos, hermanos, amigos, queridos hermanos de Ibagué y del mundo entero, sabemos que el tiempo ha llegado. Tenemos que darnos cuenta que la palabra del Señor nos habla claramente de estos tiempos, donde vemos ya como nunca históricamente podemos ver cómo los acontecimientos proféticos se están cumpliendo a pie de la letra. Por tanto, ya es poco el tiempo que nos queda. El Señor viene pronto y vemos que con eso también tiene que cumplirse un cúmulo de profecías, ¿no? Palabra que tiene que cumplirse, que lo único que van a hacer en este último tiempo es estrangular a la iglesia. Y me refiero a estrangular es para que
para que el evangelio no pueda correr, detenerlo lo más posible. Y vemos movimientos LGBTI, vemos movimientos pedófilos, vemos movimientos abortistas, movimientos feministas y machistas, y vemos también el tema de la raza, y etcétera. Vemos como un mundo se está cada vez descascarando, no tan solo en una pandemia, sino políticamente, gubernamentalmente. Vemos donde no hay identidad de un gobierno claro, donde monetariamente se está destruyendo. Ahora viene la segunda parte de esta pandemia mundial y tiene que ver con la recesión económica mundial. Cómo eso va a influir dentro del mover de la iglesia. La finanza también es un riel importante dentro de la iglesia. Y al haber menos recursos también, pienso en los misioneros, como las responsabilidades que tenemos que tener y tenemos con los misioneros en el mundo. ¿Qué va a pasar con ellos? Con su sustento. ¿Me entiende? Entonces son un montón de cosas que están ahí tratando de golpear, tratando de estrangular de alguna forma la voz de la iglesia. Pero es ahí donde nosotros entonces tenemos que levantarnos con un mensaje claro, con una bandera de victoria y decir: Cristo está con nosotros. Son sus promesas, son las promesas de Dios. Y ahí podríamos poner mis problemas versus las promesas de Dios. Mis problemas, que son claros, nadie está desmintiendo que podamos tener problemas, que tú tengas problemas. Nadie está desmintiendo que quizás por la noche nos recordamos de la problemática de nuestros hijos, quienes somos pastores, de nuestros hermanos diariamente. Pero es ahí donde tenemos que entonces resguardarnos en las promesas de Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una palabra alentadora, fortalecedora, que debe ser la palabra que la iglesia hoy tiene que levantar como bandera. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de aquel que nos dice: no desmayes. Adelante, Pastor Manuel, su esposa, sus hijos, siervos, líderes de Ibagué, no desmayen. Líderes de Chile, no desmayen. Líderes de México, no desmayen. Líderes de Argentina, no desmayen. Del Perú, no desmayen. De Uruguay, no desmayen. Porque yo soy tu Dios. Y cuando uno dice yo soy tu Dios, mayúscula, Dios con mayúscula, ¿cierto? Está diciéndonos y nos está dando la tranquilidad, la paz, que el Todopoderoso, el dueño del oro y la plata, el que puede sanar tus heridas emocionales, psicológicas, el que puede sanar tus heridas físicas, el que puede sanar todo virus. Él es el que te dice que te esfuerzo. No tan solo nos dice esfuérzate, dice Dios dice ahí, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, provienen de Él la fuerza, no de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda pensar en hacer, o declarar, o decretar, o establecer. No, es Él el que nos fortalece. Y son sus promesas, porque dice: siempre te ayudaré. Se da cuenta que no es ahora por el COVID y cuando esto se termine. Acá hablamos, ¿cierto? Hay lugares territoriales en nuestro país en los cuales entran, ¿cierto?, en cuarentena por determinado tiempo, 14 días, 10 días, 30 días, y ahí no pueden transitar con libertad. Y aquí no, el Señor nos dice: yo te voy a ayudar solamente hasta cuando pase la cuarentena, o después de la cuarentena, o durante la cuarentena. No, Él dice: yo siempre te ayudaré, con cuarentena o sin cuarentena. ¿Me entiendes? Con pandemia o sin pandemia. El Señor nos ayuda. Y dice: siempre te sustentaré con la mano de mi justicia, con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré. Entonces, es ahí mis problemas versus las promesas de Dios.
Fijémonos que de alguna forma todo lo que el Señor nos promete, eh, en un solo versículo, ¿cierto? Nos pide y nos promete ciertas cosas, como quizás de alguna forma debemos tenerlo claro en nuestra vida. Primero nos pide que no temamos. Y usted podrá decir, sí, pastor, es que es fácil para usted decir no temamos porque usted es pastor. Porque se supone usted tiene un acercamiento más profundo con Dios. No, 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 perdóneme, pero aquí somos todos iguales. Delante del Señor somos todos iguales. Él nos pide que no temamos. Ahora, ¿cómo no puedo temer frente a todo lo que estamos viviendo? ¿Sabe cómo podemos no temer? Es cuando nosotros podemos confiar en quién está resguardando nuestra vida. Y nos dice claramente que no temamos, pero no temamos, pero hay un porqué del no temer. Dice, no temamos porque Él está con nosotros. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Me entiendes? ¿Quién es el que me promete esto? ¿Quién es el que me dice no temas? ¿Sabes quién es? Es Dios. Dios todopoderoso, Dios altísimo, Dios omnipotente, todopoderoso, omnipresente, que está en todo lugar, omnisciente. ¿Me entiende? Que todo lo sabe, nada le es oculto. ¿Me entiende? Él es todo. Él es el que te dice, no temas. Él es el que te dice que está con nosotros. Que no desmayemos, porque Él es nuestro Dios, que te esfuerzo. Y por supuesto, ahí también nos deja la claridad, que cuando no tenemos claridad, valga la redundancia, en quién hemos confiado o quién está resguardando nuestra vida, por supuesto que nuestro ánimo, nuestras fuerzas, nuestras esperanzas se pueden diluir. Porque si no tenemos en quién me va a resguardar, quién está conmigo, quién es el que dijo esto que me va a ayudar. ¿Tendrá realmente sustento esta persona para decirme no te preocupes porque yo voy a estar contigo? ¿Quién es este? A ver, ¿quién? Es Dios. Él es el que nos dice que Él es nuestro Dios, porque Él, que no desmayemos, que Él te esfuerza, Él me esfuerza. Siempre te ayudaré. ¡Wow! Yo pienso en esto. Bueno, quizás desde el último viaje que tuve, de poder estar compartiendo en esa hermosa tierra de Ibagué, mi salud era otra. Luego de volver a Chile, vino un cúmulo de situaciones en mi vida que trajeron también enfermedades, ¿no? Algunas enfermedades. Yo ahora soy insulino requiriente, tengo una discapacidad motora, y he tenido otras dificultades también de salud. Pero si hay algo que me ha sostenido en el tiempo, que me ha dicho adelante, hay momentos en los cuales mis articulaciones no funcionan bien, hay lugares de mi cuerpo que son extremadamente dolorosos en ciertos momentos, tengo que estar tomando ciertos medicamentos que son bastante fuertes, inyectándome varias veces al día, pero si hay algo que me ha sustentado, y quiero decirte que no ha sido fácil. Aquí yo no estoy poniendo, el pastor Mauricio Torres en Chile, qué bueno. No, 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 ha sido difícil. Y también mi fe ha decaído. Y también me he ido al suelo muchas veces. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle que cuando yo he entendido, cuando yo he podido reflexionar, como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Es cuando uno le da el ánimo de decir, wow, ¿qué estoy haciendo? Debo seguir adelante. No importa cómo, no importa de dónde, no importa... Hay que seguir adelante porque es el Señor nuestra ayuda. Él siempre me ayudará. Y aún más, dice, Él siempre me sustentará con la diestra de mi justicia. Y yo entiendo a muchos de mis consiervos en el mundo, cuando la iglesia tiene que cerrar las puertas de sus templos, también eso conlleva a una situación financiera más compleja en la iglesia en general. Pero es ahí donde podemos ver la mano de Dios.
Y quiero dar testimonio en mi vida, cómo Dios nos ha sustentado junto a mi familia. Nada nos ha faltado. Y cada pastor conoce su comunidad. Y yo puedo dar fe de mi comunidad y dar gracias al Señor que a ninguno en mi comunidad le ha faltado el alimento. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y lo seguirá haciendo cuando podemos confiar en la mano del Señor. Con todas las promesas y con toda la ayuda que hemos recibido de Dios, ¿por qué tememos? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran interrogante, ¿por qué temer? Y es ahí donde tenemos esta respuesta de parte de la palabra del Señor. Debemos confiar en nuestro Dios. Debemos confiar. El versículo 10 dice, Dios nos habla con ternura. Examine la palabra. Vea lo que dice el versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No es esas palabras de un padre o de un abuelo. Cuando estamos tristes, yo recuerdo en mi infancia a mi abuelo o a mi abuela en momentos muy críticos de mi llamado, en mi juventud, el poder, en un momento determinante de mi vida, estar en el regazo de la rodilla de mi abuela y poder escuchar de sus labios decir, no te preocupes, Dios nunca nos va a dejar y Dios nunca te va a dejar. Y fue una respuesta decisiva para abrazarme del llamado de Dios. Y esas palabras con ternura, esas palabras que estando yo en el suelo, hincado, en el regazo de mi abuela, ella me hacía cariño en mi cabeza y me decía, no te preocupes, hijo, nada nos va a faltar, no te preocupes. Y sabe, cuando escucho el versículo 10, de alguna forma me evoca esto. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. En medio de tu debilidad, yo te voy a fortalecer. ¿Te sientes solo? Yo te ayudaré en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia. Quizás no sea el caso para ti en relación a las finanzas. Quizás todavía Dios te ha bendecido y no va por ahí. Pero sí la soledad, de no ver a tu familia, de no poder abrazar a tus seres queridos, o quizás tan solo de salir al parque, de salir a hacer tu trabajo cotidiano, de ir a la oficina, de tomar, no sé, la locomoción, etcétera, con libertad. Pero es ahí donde Dios nos dice, no debemos temer, no debemos temer. Quizás estemos a punto de caer, de perecer. Pero la Escritura dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, en el valle más oscuro, es donde Dios siempre nos muestra su luz y su gloria. Y eso no es menos para ti hoy. El Señor tiene para ti en este tiempo un tiempo de bendición. Aun cuando todos te digan lo contrario, aun cuando todo sea contrario a tu vida, nosotros debemos ser como el salmón, ir contra la corriente, rompiendo la corriente, con un propósito pendiente ahí en nuestra mente. Debo llegar al punto donde debo ir. Y el punto está claro para nosotros. A veces, en lugar de confiar, nos enojamos. Y es triste decirlo. Es una realidad. En el versículo 11 y 12 dice, aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Y además de ser avergonzados, la Escritura dice, serán confundidos. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo. Escuchen lo que dice la Escritura. Y no los hallarán. Serán como nada. Serán como nada, como cosa que no es aquellos los que te hagan la guerra. Es interesante, ¿no? Quizás el que me haga la guerra no es mi familiar, mi vecino, quizás es el gobierno imperiante, ¿no?
quizás son las autoridades, quizás son las informaciones, quizás sea los medios de comunicación, quizás sea el internet, nuestro enemigo que nos hace cada día hundirnos y cada vez escuchar de más muertos, que son realidades. No estamos hablando de que, no, que son falsedades, son realidades. Pero hermano querido, maravilloso hermano en el Señor, recuerda quién es tu Dios. Recuerda quién pelea tus batallas y nuestras batallas. ¿Sabe? La Escritura nos habla que esto es lo que sucede a los que se enojan contra el pueblo de Dios. Ahora, cuando más se enojan contra Dios, la Escritura dice claramente que serán, primero, avergonzados. Segundo, dice que serán confundidos. Y tercero, dice, serán como nada, como que pareciera ser cada vez más profundo. Avergonzado, confundido, serán como nada. Perecerá lo que contienden con él. Él buscará a los que tienen contienda con él. Los buscará. Serán como nada y como cosa que no es a los que hacen la guerra. Qué interesante es esto, porque de alguna forma es como el cachorro del león, ¿no? El cachorro del león puede caminar por la sabana, ¿cierto? Muy arrogante, porque en cualquier momento sabe que su padre está ahí. Así que puede ir donde el cachorro de la selva y decirle, ándate de aquí porque este es mi territorio. Porque si no te vas, yo voy a gritar y va a venir mi padre y aparecerá un león melena grande con dientes inmensos. Así de seguro se siente el cachorro del león. Así de seguro debiéramos sentirnos nosotros como cachorro, de alguna forma hipotética, frente a Dios. Dios es el león de la tribu de Judá. Por tanto, tenemos que confiar claramente en este Dios maravilloso. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. El versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Wow! Es cosa nuestra si la queremos aceptar o no. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos obliga. Él nos da ese libre albedrío. ¿Quieres tomarlo? Esta es la promesa. Esto es lo que te ofrezco. Esto es lo que te estoy presentando. ¿Lo quieres tomar? ¿Lo quieres soltar? Ya no es mi responsabilidad. Yo te estoy ofreciendo que yo estaré contigo, que yo te voy a esforzar, que yo te voy a ayudar y que no te voy a soltar. Pero eso depende de tu elección. Entonces ahí tenemos una elección. O sigo viviendo mi pandemia emocional, mi pandemia espiritual, ahí solamente confinado a este pensamiento de que no, ya con esto no sé qué va a pasar, me voy a morir, mis hijos, ya que con qué voy a comer, con qué voy a avanzar. No, es confiar. Hoy es confiar. ¿Sabe por qué? Porque cerca está nuestra redención. Aleluya. Cerca está nuestra redención. Aleluya. Con todo, Padre amante, ¿cierto? Como un buen Padre amante, Él nos habla. Y nos habla a cada rato, no en ciertos momentos. Ahora que viene la pandemia, ahora el Señor se acordó de la humanidad. Ahora sí que se acordó del cuerpo cristiano, del pueblo cristiano. No, no, no. Él siempre nos está hablando con ternura. Y Él nos hace promesas, ¿cierto? Para nuestra vida. Solo hay algo que tenemos que hacer. ¿Sabe lo que hay que hacer? ¿Sabe lo que Él nos pide? Es confiar. Confiar en Él, en su Hijo Jesucristo. ¿Confías tú? Si tú no confías, si tú escuchas este mensaje, quiero decirte que es necesario que tú confíes. Es necesario que tú abras tu corazón. Y aún no importa si tú ya quizás hace años has atendido a la voz de Dios o estás ejerciendo un servicio, un ministerio allá en Ibagué, en Colombia, en Chile, en cualquier lugar. Quiero decirte, querido hermano, queridos pastores, que a veces también a nosotros como cristianos nos afecta duramente el poder tener esa claridad en nosotros. Debemos saber
que Dios ha hablado innumerables veces a la humanidad. Pero nosotros cerramos muchas veces nuestros oídos y no queremos oír. En Hebreos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice Hebreos 1 y 2, en estos postreros días nos ha hablado por o a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y para quien asimismo hizo el universo. Debemos darnos cuenta innumerables veces que Dios nos habla. Romanos 6:23 por ser. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos habla y nos ha hablado constantemente. El tema es, ¿hemos puesto atención? ¿O será que este tiempo es para que pongamos atención profundamente en lo que Él quiere hacer con nosotros? En lo que Él quiere hablarnos en este tiempo. ¿Qué es lo que Él quiere hablarnos? ¿Cuál es el deseo profundo de Dios para hablarnos hoy en día? Qué interesante, ¿no? Porque en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, y quizás a través de las circunstancias que estamos viviendo hoy. Dios nos ayude a poder entender en este tiempo lo importante, lo trascendental que es para nosotros en este tiempo poder tener la ayuda de Dios, la fortaleza de parte de Dios, de poder confiar plenamente en que Dios tiene todo bajo control, todo absolutamente bajo control. Dios es fiel, Dios es bueno. ¿Sabe qué? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y al ser nuestro sumo sacerdote, la Escritura dice que se compadece de nosotros. En Hebreos el capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado, mire, escuche bien, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16 dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Es lo que el Señor desea. Que podamos alcanzar gracia, que podamos alcanzar ayuda y misericordia en el momento del oportuno socorro. Por tanto, nos dice, acércate pues, confiadamente, porque Él ya lo vivió. Él sabe lo que es la soledad. Escucha bien. Es que pastor, usted no sabe lo solo que yo me siento, no sabe la soledad que he vivido. Cristo sí lo sabe. Es que usted no sabe que yo no he tenido ni siquiera nada. Cristo lo sabe porque ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Pero es que usted no sabe lo adolorido. Y usted sabe los dolores que él sintió cuando fue golpeado por los látigos romanos, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿O no entiende aquello? Es así, es una realidad. Tanto como en Chile, como en Colombia, es el mismo. Si a mí yo me golpeo aquí en Chile, me va a doler tal cual como me duela en Colombia, en Ibagué. ¿Entiende? Es así. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y por tanto podemos confiar plenamente en que Él tiene cosas importantes para nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos dice que tenemos un sumo sacerdote y solo nos pide que nos podamos acercarnos a Él en fe. Pero ¿por qué? ¿Por qué acercarnos a Él si estamos viviendo tantas circunstancias difíciles? Hoy día en la mañana
estaba predicando para un programa radial aquí en Chile y hablaba sobre Pablo estando en el naufragio que tuvo en la isla de Malta, en el capítulo 26 y 27 del libro de los Hechos. En el capítulo 26 habla de todo cuando él fue apresado, cuando está en el barco amarrado con los guardias. Luego viene el naufragio. Y en el capítulo 27, ¿cierto? Viene todo el problema de lo que sucede en la isla de Malta, estando ahí, ¿cierto? Donde lo recibe el gobernador, donde lo muerde la serpiente venenosa que debía morir, ¿cierto? Y donde Dios hace un tremendo milagro antes que Pablo tuviera que volver. Bueno, tuvo 3 meses en la isla de Malta y luego se va a la capital de Roma para ser enjuiciado, es preso, está en una casa, ¿cierto? Durante un tiempo preso, con arresto domiciliario, luego preso en una cárcel y luego es ajusticiado, muerto. Y uno se pregunta, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué ese tiempo? Y ahí está la misericordia de Dios y uno puede llegar a pensar, esos 3 meses era para que Pablo pensara, descansara, para que pudiera predicar tranquilamente para lo que venía. Dios sabe, Dios, hermanos queridos, es un Dios soberano. ¿Hasta cuándo luchamos con la soberanía de Dios? Ni tú ni yo le podemos decir a Dios qué mejor hacer, porque Él es Dios. Si Él no estoy diciendo que Él envió este COVID-19, porque tampoco creo en un Dios malévolo que anda mandando peste para... No, pero sí lo permitió, porque Dios lo sabe todo. Y si Él lo permitió, es porque Él tiene un porqué, tanto para el mundo en general, como también para la iglesia, para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él sí se compadece de nuestras debilidades. Él no sabe, Él sabe. Mira, sabe tus debilidades, aún aquellas que a nadie le has contado, aquellas que ni siquiera al pastor Manuel le has dicho. Él lo sabe. Sabe de tus pensamientos, de tus debilidades. ¿Sabe por qué? Porque Él fue tentado en todo. Y dice que según nuestra semejanza. Por tanto, Él sabe claramente. Él no sabe de las tentaciones de Él como Dios divina. No, porque fue tentado en nuestra semejanza. O sea, tuvo hambre, tuvo soledad, tuvo rabia, tuvo dolor, conforme a nuestra semejanza. ¿Me entiendes? Conforme a tu semejanza también. La diferencia que Él fue sin pecado, porque Él es puro y santo, aleluya. Y eso nos da a nosotros la victoria y la certeza de que el Santo de Israel está contigo y conmigo. Solamente nos pide 3 cosas que podemos definir. Que nos acerquemos a Él confiadamente. Escuche bien, que te acerques a Él confiadamente. Que te acerques a Él confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás tú hoy mismo, este día domingo, estabas desesperado. Hoy necesitabas esta palabra. Y estoy seguro porque su palabra no vuelve vacía. Su palabra es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir en justicia. Y creo que esta palabra es para ti en especial. Y para quien escuche esta palabra en cualquier parte del mundo. Y principalmente, ¿cierto? Para mis hermanos en Ibagué. En este culto de adoración virtual a través de las redes. Pero un culto donde tú puedes cerrar tus ojos, orar y decirle al Señor, aquí estoy. En el living de mi casa, mi vehículo, en el dormitorio, en la televisión, en mi smartphone, en la tablet, en el computador, donde sea. Dios está ahí y Dios quiere darte oportuno socorro. ¿Para qué? Para que alcances misericordia. Hoy es el oportuno socorro para tu vida. Hoy es el oportuno. No sé mañana, yo no tengo en mis manos el mañana. Solo sé que hoy es el oportuno socorro. Quiero terminar este sermón de hoy, esta palabra de hoy para mis hermanos en Ibagué, en Colombia, donde
poder a través del Espíritu Santo inspirarles y decirle, hermanos queridos, mire, tanto en Chile hay desesperación como en Colombia. Tanto en Chile hay desesperanza como en Colombia. Tanto en Chile hay enfermedad como en Colombia. Tanto en Chile hay temor como en Colombia. Pero la palabra de Dios nos hace esta pregunta. ¿Quieres ser rescatado por el Señor? Lo único que Él nos pide, primero, si no has recibido a Cristo en tu corazón, es que lo recibas hoy. Que lo recibas como tu Señor y Salvador personal. Para eso tienes que aceptarlo. Y para eso, para aceptarlo, tienes que arrepentirte de todo corazón, de todos tus pecados. Pero también para quienes ya hemos recorrido un caminar cristiano ya, que ya hemos aceptado a Cristo hace unos años atrás, hace meses atrás, pero aún con eso nuestra desesperanza nos ha inundado. El temor nos ha embargado y ha nublado nuestra vista espiritual. Y por tanto en este momento no podemos ver más allá que la necesidad, más allá que las cuentas por pagar, más allá que el mercado que no podemos hacer, más allá que quizás las responsabilidades que tenemos que atender, más allá del certificado médico que hemos obtenido, etcétera. Dios es un Dios fiel. Y la Escritura claramente, como lo hemos leído, Él es nuestro apoyo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido entregar esta palabra a mis hermanos en Ibagué, en Colombia. Padre, gracias porque tu palabra nos vuelve vacía. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad durante el día, Señor, tanto en el programa radial, durante la mañana, tanto hoy, Señor, en la entrega, Padre, de esta palabra para mis hermanos en Colombia, tanto por la tarde que podamos tener contacto, Señor, con nuestros hermanos de nuestra comunidad a través de las redes sociales, Señor. Gracias porque, Señor, no importa donde quiera que estemos, tu Espíritu está ahí. Señor, yo oro en este momento para quienes reciban esta palabra, para quienes escuchen esta palabra y requieran abrir su corazón, que pueda, Señor, ser revelada tu palabra en sus vidas y que ellos puedan entender que tú eres un Dios bueno. Señor, te pido por los pastores ahí, Señor, en Colombia, en Ibagué, por el pastor Manuel, por su esposa, Señor. Bendícela, Padre, bendice su trabajo esforzado en ese lugar, bendice a sus hijos, Señor, que lo acompañan, que lo fortalecen, a cada líder, a cada hermano, Señor, en esa hermosa, Señor, ciudad de Ibagué. Padre, dale ese esfuerzo, susténtale, Padre. Oh Señor, levántale cuando estén cansados. Señor, esfuérzalo cuando no tengan fuerza. Señor, que puedan tener la confianza, Señor, en que tú eres nuestro dueño y Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por darme la oportunidad de poder entregar esta palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos queridos. Es un gozo, es un gusto. Y espero no sea la última vez. Espero cuando gusten, cuando estimen conveniente, cuando Dios les hable, poder tener la oportunidad de llevar una palabra también a mi hermano. Y quizás, si el Señor no viene antes, nos volvamos a ver en esa hermosa tierra. Quizás comiendo en una rica pitaya, quizás un tomate de árbol, ¿cierto? Algo rico allá, un juguito exquisito de esos que prepara el hermano Manuel, con una buena chocolatada, con un buen bollito, excelente, ¿cierto? Que Dios me los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, a cada líder, a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.